arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey, mano sobre mano. Y cuando él dijo, abre la ventana que da al oriente. Cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afed hasta consumirlos. Todos juntos el 18. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel la hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. El problema es detenerse. Oramos, Padre que estás en gloria. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Padre, en esta hora queremos hablar un momento de tu palabra. Señor, te damos toda gloria, toda honra. Reconocemos que tú eres el grande amado Jesús. Reconocemos que tú eres Dios sobre los dioses. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el alfa y tú eres el omega. Tu palabra es fundamento firme, estable, Señor, que no se puede mover. Dios mío, ni se puede cambiar. Dios mío, ni se puede violar, porque tu palabra establecida está. Muchas gracias, Padre, en esta hora. Te pedimos que este pueblo, Señor, sea recibido, Padre. Reciba esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre, y amén. Dando gloria a Dios, puede tomar su asiento. Saeta de salvación. Hablar la palabra de Dios es lo más lindo que puede haber. Y cuando hablamos la palabra, o la predicamos, o la enseñamos, no es, amado, gloria al Señor, que la vamos a interpretar o predicar como nosotros querramos. Ahora los predicadores buscan una postura en la palabra. Aleluya. Buscan un argumento, una idea para tapar, para decir sus propias ideas. La palabra de Dios se tiene que predicar sin argumentos ni postura de hombre. Aleluya. La palabra se tiene que predicar tal y como está escrito. Amén. Lo que Dios dijo no es no. Y lo que Dios dijo sí es sí. Dios dijo hágase la luz y se hizo. Dios dijo se haga la lumbrera y se hizo. Lo que Dios hizo es bueno. Amén. Pero ahora el hombre, hermano, está agarrando la palabra conforme a sus hechos. Y le dice a uno y le pregunta cuál es su postura con este versículo de la Biblia. Cuando el hombre a mí me dice cuál es su postura, o cuál es lo que usted piensa, o cuál es su argumento, desde la primera palabra yo estoy viendo que esa persona ya está torcida. Aleluya. No tuerce la palabra, porque la palabra nadie puede torcerla. El que se tuerce es el hombre y la mujer. Pero la palabra es la palabra. Y cuando yo veo y me preguntan, pastora, ¿cuál es su postura concerniente a cualquier tema? Yo veo las palabras de aquella persona, ya unas palabras, hermano, gloria al Señor, saliéndose del contexto bíblico. Una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender, que si queremos tener victoria, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que hemos aprendido en la palabra, que uno de los puntos muy importantes que el ser humano, que el cristiano tiene que tener en cuenta y nunca olvidarse, es que si quiere tener victoria tiene que consultar a Dios.
La Biblia nos enseña eso en el Antiguo Testamento. Cuando los reyes de Israel iban a la guerra y querían saber si era el tiempo indicado, si era el momento indicado para obtener victoria, tenían que consultarlo con Dios. Aleluya. Pero ahora es al revés. Queremos victoria sin consultar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que cuando David iba a la guerra, le preguntaba a Jehová: Señor, ¿nos darás la victoria? ¿En qué conoceré que tú estás conmigo? Mire, hermano, qué importante es que la iglesia aprenda a conocer si Dios va adelante en nuestras decisiones. Aleluya. Porque la Biblia dice que el hombre no es dueño de sus caminos, no es dueño de sus propias decisiones. Y David le preguntaba: Señor, ¿en qué conoceré que tú estás conmigo? Y dice que David escuchaba la voz de Dios y le decía: mira, David, cuando escuches los ruidos de los balsamares y oigas el ruido que las hojas golpean una con otra, y tú escuches un sonido como de un tropel de caballos, de jinetes, entonces entenderás que yo estoy contigo y tú vas a emprender la guerra. Mire qué señal muy importante. Ahora los cristianos se mueven sin señales. Aleluya. Ahora los cristianos, gloria al Señor, hacen las cosas, gloria a Cristo Jesús, sin consultar a Dios. Aleluya. Y muchas veces cuando vamos adelante y no consultamos a Dios, lo que encontramos son derrotas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuidado con moverse sin consultar a Dios. Amén. La Biblia dice que cuando Josué subió al monte Gabaón a pelear, gloria al Señor, contra aquellos reyes que se unieron para atacar al pueblo, dice que Josué sube, pero llegó un momento que la guerra, la batalla se hizo más intensa. Y llegó un momento que Josué dijo: tengo que consultar a Dios. Y la Biblia dice que Josué dejó de pelear un momento y empezó a orar a Dios. La oración es muy importante para tomar las decisiones que tenemos que tomarlas. Amén. Y la Biblia dice que en la oración Josué le pide a Dios que el sol se detuviera y la luna se detuviera. La oración de Josué tuvo efecto y se detuvo. Y ese día, dice la Biblia, que fue un día tan especial, aunque fue todo un día de guerra, porque todo el día guerrearon. Todo el día. Hasta que Dios, dice la Biblia, mandó una lluvia de piedras y mató a los enemigos. Que la Biblia dice que en ese día murieron más por piedras que por espada. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice que Dios hace eso por la oración de Josué. Pero ¿cuándo es que Josué obtiene la victoria? Cuando consulta a Dios. Y cuando vamos a consultar a Dios, es que vamos a un número uno, vamos a esperar en Dios. Número dos, vamos a obedecer lo que Dios nos va a decir en su santa voluntad. Aleluya. Porque muchas veces consultamos, pero no esperamos la voz de Dios. Cuando esperamos cuando consultamos y no esperamos, entonces nos adelantamos. Y es ahí el problema de muchos. Cuando consultamos, pero no esperamos. Si usted está consultando, espere. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Aleluya.
Aleluya. Ese es el punto. No sabemos cuánto tiempo. Pero el que busca la voluntad de Dios tiene que aprender a esperar. Amén. Aleluya. El día de ayer fue un día de guerra. Desde ayer. No digo desde ayer. Desde el sábado pasado. Ha habido una guerra espiritual. Y ahora vemos la victoria. Amén. Ayer, hermanos, solo el día de ayer sábado hubieron 4 cultos en este lugar. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? 4 cultos. ¿Cuántos se perdió usted? ¿Los 4? Aleluya. Ay, Dios mío, se me fueron todos ahora. Aleluya. 4 cultos. Los hermanos quieren victoria, pero están en su casa. ¿Cómo usted va a tener victoria si ayer hubo ayuno, ahora hubo ayuno, desde sábado hay ayuno, 7 días de ayuno sin entregar unos siervos? Aleluya. Aleluya. Dejémoslo ahí mejor. Gloria a Dios. Santo. La Biblia dice en Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 14: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y dice la Biblia que el rey de Israel, Joás, llegó al lugar donde estaba aquel hombre moribundo, porque Joás había aprendido que si había un buen profeta es porque iba a haber victoria. Amén. Es que si había un buen profeta en el pueblo de Israel es porque iba a profetizar victoria. Aleluya. Aunque Joás era un hombre que dice la Biblia que era un hombre que había hecho lo malo delante de Dios. Era un hombre que estaba liderando el pueblo de Israel, pero era un hombre que hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Amén. Aleluya. Estaba en la iglesia, pero estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Aleluya. Estaba en el ayuno, pero todavía hacía cosas malas delante de Dios. Aleluya. Aleluya. Joás era un líder, pero era un líder sin un corazón convertido. Era un líder que no se había apartado de los pecados de su padre. Era un hombre que seguía haciendo los pecados de su padre. Era un hombre que no era íntegro en su corazón. No era sincero. El problema es llamarnos cristianos, pero no hay una sinceridad en nuestros corazones. Todavía ocultamos pecado. Todavía ocultamos lo que a Dios le desagrada. Y ese era el problema de Joás. Y ese es el problema muchas veces de nosotros como cristianos, como líderes, escondiendo el pecado. Queremos estar en pecado, pero queremos ver el derramamiento del Espíritu Santo. Muchas veces hay pastores, hay líderes que están en pecado, como Joás, pero quieren ver victoria. Quieren ver un avivamiento en sus vidas. En pecado no puede haber un avivamiento. El pecado no puede haber un derramamiento del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que aprender. Seamos líderes o no seamos líderes, no podemos vivir en pecado. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Pero queremos que Dios nos conteste. Pero queremos ver victoria. Y ese era el problema de Joás. Joás quería ver victoria, pero en pecado. Joás quería ver victoria, pero en rebeldía, en desobediencia. Joás quería ver victoria,
pero con un corazón no convertido. Gloria a Dios, aleluya. Es como la iglesia quiere ver el rapto, irse en el rapto, pero escondiendo pecado dentro de nuestros corazones. Yo creo que es tiempo de sincerarnos con Dios, Amén. para que en verdad haya una verdadera victoria en nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios. Joás no tenía una relación buena con el profeta Eliseo, pero quería un favor de él. Joás vivía alejado, nunca había consultado a Eliseo, pero Joás sabía que aunque estaba mal, Joás sabía que Eliseo era un hombre de Dios. Amén. Y que de la boca del hombre de Dios iba a salir una palabra verdadera. Y de la boca de cualquier hermano, aleluya, que ama a su hermano, va a salir una palabra verdadera. Porque la palabra verdadera trae liberación. La palabra verdad, hermano, una de las cosas que hizo Jesús fue hablar verdad. Amén. Porque en la verdad hay victoria. En la verdad hay restauración. En la verdad hay salvación. En la verdad, hermano, gloria al Señor. Va a haber, gloria a Cristo Jesús, esa bendición que usted quiere ver en la vida de cada uno de nosotros. Aleluya. Y la Biblia dice que cuando Joás le dio cuenta que Eliseo estaba agonizando, dice que corrió para donde él llorando. Aleluya. No llorando porque lo amaba. No llorando porque lo iba a extrañar. No lloraba, gloria al Señor, porque hermano le iba a hacer falta. No, es que iba llorando, que sabe cómo, acobardado. Amén. Joás iba acobardado porque sabía que la guerra la estaba perdiendo. Aleluya. ¿Sabe cómo nosotros podemos perder una batalla? Cuando nuestro corazón no es sincero con Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando el corazón es sincero y hay verdad en el corazón, mire, aunque la guerra, gloria al Señor, dure un día, aunque la guerra dure 2 años, 3 años, yo le aseguro por la palabra que hay victoria en el nombre de Cristo Jesús. Désele fuerte al Señor. Dice que yo fui llorando delante de él, y mire cómo le digo, nunca le había dicho Padre mío. Le digo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esa expresión era solamente para aquellas personas, así como Elías con Eliseo, que caminaron juntos, compartieron juntos, tenían una amistad. O sea que era como que Eliseo miraba a Elías como un padre. Eso es lo que quería decir la expresión Padre mío y su gente de a caballo. Aleluya. Pero aquí vemos a Joás, a un rey, sabiendo que la guerra la estaba perdiendo. Y él sabía que la única forma era que el profeta le diera una palabra. Aleluya. Y le dijo a Eliseo, y llorando delante de él, le dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo a Eliseo, toma a un arco y unas saetas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Las saetas son flechas. Amén. El arco, usted sabe, es el arma. Porque sin arcos no sirve nada una saeta. Y sin saetas no sirve nada el arco. O sea que para que pueda haber una guerra y pueda haber una victoria en la guerra, tiene que haber arcos y tiene que tener saetas. Ahora fíjese. Dice la Biblia que Eliseo
le dice a Joás, toma áricos, toma tu árico y toma saetas. Y la Biblia dice que cuando Joás agarra el árico y la saeta, o sea, la flecha, la Biblia dice que el profeta pone su mano sobre la mano de Eliseo y le dice, tira hacia el oriente. En el oriente era el lugar donde los sirios habían tomado el control. El oriente de Siria era donde los enemigos habían tomado, hermano, el control de aquel territorio. Aleluya. Pero para eso necesitaba que la ventana estuviera abierta. Fíjese qué terrible. Le dice, toma el árico y toma unas saetas. Ahora le dice, abre la ventana para que pueda salir la saeta. Y le dice, tírala en dirección al oriente. Es que, hermano, todo lo que usted y yo hagamos tiene que tener dirección. Amén, aleluya. Y cuando hay dirección, las puertas están abiertas. Y cuando hay dirección, las ventanas están abiertas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces queremos tener dirección. Creemos tener dirección, pero la ventana de allá arriba está cerrada. Aleluya. La ventana de allá arriba está cerrada. No, y Eliseo le dio, gloria al Señor, la orden a Joás y le dijo, abre la ventana que da al oriente. Y dice la Biblia, alabado sea el Señor, y tira, le dice Eliseo, en el versículo 17, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, Eliseo, y dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová. Cuando la saeta es tirada, eso simboliza la liberación y la victoria para el pueblo de Israel. Amén, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Fíjense que una saeta es una flecha de salvación. La Biblia dice que hace muchos años, más de 2000 años, alguien fue lanzado de allá del cielo, nuestro Señor Jesucristo. Fue lanzado hacia la cruz. Aleluya. Para que usted y yo tengamos salvación. Aleluya. La saeta, la primera saeta que envía o tira Joás, simbolizaba la liberación para el pueblo de Israel. Aunque Joás estaba mal, fíjese, pero Dios le iba a dar la victoria al pueblo de Israel. Aleluya. Porque muchas veces, hermanos, gloria al Señor, estamos mal. Y queremos la victoria, como dijimos. Aleluya. Muchas veces no hay búsqueda, pero queremos victoria. Aleluya. Muchas veces que no hay ayuno, pero queremos victoria. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchas veces, amén, gloria al Señor, queremos victoria, pero no nos queremos congregar. Aleluya. Queremos cielo, pero no nos queremos congregar. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el problema de hoy en día. Que la gente, hermano, quiere victoria sin pelear. Quieren victoria, estar, hermano, tranquilitos en la casa, envueltos de pie a cabeza. Quieren victoria, quieren ver su hogar restaurado, pero con un pecado adentro en su corazón. Quieren ver victoria, pero con una vida desordenada. Aleluya. Pero para que haya victoria, tiene que haber un orden. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Y la Biblia dice que cuando
Eliseo le dice a Joás, tira la saeta, y la tira. Dice que el profeta le dice, saeta de salvación contra Siria, contra el enemigo. Porque contra el enemigo necesitamos victoria, hermano. Amén, aleluya. Hay un enemigo que está atacando Aleluya. día y noche. Y el enemigo, cuando ataca, ataca ocultamente. Se esconde. Aleluya. Es sagaz Aleluya. para atacar. ¿Y sabe qué es lo que está atacando hoy en día? Nuestros hijos, nuestros hogares, los matrimonios. Amén, aleluya. Una de las cosas que me llama la atención en el libro de los Salmos, capítulo 127, en el versículo 3 al 5, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. Mire lo que dice: como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Aleluya. Bienaventurados, o bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Fíjese que una flecha Aleluya. en el libro de los Salmos simboliza, dice que nuestros hijos son como saetas, como flechas, ¿en manos de quién? Del valiente. Ahora, si las saetas son los hijos, ¿quién es el valiente? Papá. El papá. Aleluya. El papá es el valiente. Aleluya. Entonces, si el papá es valiente, los hijos van a ser valientes. Aleluya. Van a ser saetas en manos del valiente. O sea que una saeta es para defender. ¿Cuándo es que un guerrero ocupa una saeta? Es que cuando está en guerra, ¿qué hace la saeta? Lo defiende. ¿Verdad que sí? Amén, aleluya. Entonces, cuando nuestros hijos se vuelven saetas de Jehová y no saetas del diablo, Aleluya. Aleluya. cuando nuestros hijos se vuelven saetas de Dios, ¿saben qué van a hacer nuestros hijos? Defendernos. Aleluya. ¿Cuántos quieren que nuestros hijos sean saetas de Dios? Aleluya. Eso es lo que dice David. Dice, gloria al Señor, que nuestros hijos, aquí dice, herencia de Jehová son los hijos, cosas de estima del fruto del vientre, como saeta. Oiga, hermano, como saeta. Pero para que sea una saeta, el padre tiene que preparar a ese hijo como una saeta. Aleluya. Porque allá afuera hay saetas del enemigo, hay dardos del enemigo. Pero para ser saetas un hijo, la Biblia dice que el padre tiene que ser valiente. Imagínese que un hijo vea a un padre ayunando 7 días sin entregar. ¿Qué va a decir ese hijo de su padre? Mi padre es valiente. Dejó el café, dejó el atol de elote. Aleluya. Eso es lo que va a ver su hijo. Va a decir, mi padre se levanta todos los días a orar. Eso es valentía. Amén, amén. Pero ahora los padres quieren ver victoria durmiendo todos los días. Hay padres que quieren ver victoria en sus hijos, en su matrimonio, pero la esposa se viene para la iglesia y ellos se van para el campo, para la cancha de fútbol. Le tienen miedo 2 horas de culto, mayormente si es domingo. Aleluya.
La Biblia dice que los hijos son como saetas en manos de valiente. Mire a un padre, hermano, que su hijo lo vea orando, clamando. Pero si el hijo lo ve, mi papá, oye, hay culto, pero mi papá está aquí. Aleluya. Hay vigilia, pero mi papá se quedó durmiendo. Aleluya. Aleluya. Hay culto, gloria al Señor. Pero mi papá se quedó descansando. Oiga, ¿qué ejemplo de valentía le estamos dando nosotros a nuestros hijos? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Que muchas veces en lugar de ser valientes, somos cobardes, hermano. 2 días de ayuno y nos da miedo. Aleluya. Los hijos lo ven que comemos todos los días, todos los días, todos los días. Mire qué valentía. Aleluya. Queremos tener hijos valientes. Vamos a comenzar con los padres. Aleluya. Queremos hijos valientes. Vamos a comenzar con las madres. Es tiempo de dar un buen ejemplo. Gloria al Señor. Como valientes. Aleluya. Pero qué terrible es cuando un hijo oye palabras de cobardía, palabras de miedo, palabras de incredulidad. Qué terrible es cuando un hijo escucha palabras que en lugar de darle ánimos, más, hermano, se mundanaliza. Dice que nuestros hijos son como saetas en manos de valientes. Aleluya. Sus hijos tienen que ser valientes porque usted es valiente. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y ¿sabe qué? Dice que llena su aljaba de saeta. ¿Sabe qué es una aljaba? Es el depósito donde se ponen las flechas. Ahora, ¿dónde carga el valiente las flechas? ¿A dónde? En la espalda. Ahí, ¿verdad? En la espalda. Ahí carga. Pero qué terrible cuando el valiente deja las saetas, sus hijos en la casa, y él solo se viene, solamente con la java vacía. Aleluya. Aleluya. Cuando usted es valiente, llene su aljaba, llena el carro, llénalo y véngase para la iglesia. No deje las flechas allá afuera. Véngase para la iglesia. Cuando usted viene como valiente para la iglesia, pero viene con la aljaba vacía, usted no es valiente. Aleluya. Usted se dejó quitar la autoridad y dejó sus hijos como saeta en la casa. Aleluya. Una saeta para que corte. Gloria al Señor, tiene que afilar. Miren, la saeta tiene una punta de hierro. ¿Verdad que sí? Esa punta de hierro tiene que estar bien afilada para que pueda cortar. Su hijo no va a estar afilado, hermano, allá con el teléfono. ¿Usted cree que su hijo lo va a afilar el teléfono? Aleluya. No, hermano. ¿Qué pasa con los padres que se vienen para la iglesia y dejan a sus hijos con la internet ilimitada, Aleluya. textos ilimitados, llamadas ilimitadas, plataformas de toda clase, Aleluya. pero quieren saetas de fuego? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. No, usted como valiente, usted va a decir: no, aquí te voy a cargar. No quieres ir, pero súbete a mi lomo, yo te voy a llevar para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Porque ahora esa es la moda, hermano. Los padres se vienen para la iglesia y ellos se quedan en la casa. Nunca yo dejé a mi hija en la casa. Aleluya. Que me duele el estómago, mamá, allá Dios te va a sanar. Me duele la cabeza, allá Dios te va a sanar. Que tengo esto, me duele lo otro, allá
Dios te va a sanar. Y sale, muchas veces mi hija ha salido, hermano, enferma. Y le digo, allá Dios te va a sanar. Pero es que más tú no me quieres y yo te quiero. Pero yo no quiero llegar con mi aljaba vacía. Aleluya. Yo no quiero llegar con mi espalda vacía. Vamos para la iglesia. Porque ahora los jóvenes se enferman a la hora del culto. Aleluya. Mire qué malicia del diablo. Los ancianos les da sueño a las 2 de la tarde. Se duermen y se despiertan a las 5 de la tarde. No, aunque sea así, denle un aplauso a Cristo. ¿Qué clase de valentía hoy en día? Que no podemos pelear por nuestros hijos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Esa es la valentía que hay hoy en día, hermano. Aleluya. El enemigo le ha quitado la valentía a muchos. El enemigo les ha quitado la autoridad a muchos. No. Usted y yo no podemos hablar de autoridad cuando venimos con la aljaba vacía. Aleluya. No, se me fueron todos. Aleluya. Yo se lo dije, denle un aplauso a Cristo. Dice que nuestros hijos son como saetas en manos de valiente. Usted tiene que preparar a sus hijos, a sus hijas, como valiente, como una saeta. Que le hagan estrago al diablo. Que le hagan estrago al enemigo. Que nuestros jóvenes, que nuestros hijos prediquen la palabra. Y le digan al drogadicto, tienes oportunidad de salvación. Que le digan a la lesbiana, tienes tiempo de salvarse. Al homosexual, aleluya, al alcohólico, al idólatra. Nuestros hijos tienen que ser valientes. Tienen que ser predicadores, evangelistas, misioneras, pastoras. Nuestros hijos no le tienen que estar sirviendo al mundo ni al pecado. Nuestros hijos tienen que servirle a Dios. Si usted hubiera visto a estos jóvenes ayer predicando, 3 cultos sacaron los jóvenes, 4 cultos, pero en 3 cultos predicaron ellos. La primera vez predicando la hija de nuestra hermana Dori Guerra. Y cuando venimos a sentir nos pegó unas pedradas, hermano. Y yo dije, ay Jehová, libra mi alma, Señor. Porque qué lindo es ver a un joven exhortando a un adulto. No hay cosa más linda esa. Nuestra hermana Giselle predicando su primera vez. Y era como una evangelista. Y cuidado, tranquila. Mi hija Catherine predicando. Cuando yo vi a mi hija predicando me sentí tan orgullosa de ella. Hermano, no hay cosa más linda que nuestros hijos prediquen la palabra de Dios. Pero nuestros hijos ahora tienen miedo de predicar, pero no tienen miedo de pasar 4 horas en las redes sociales. Tienen miedo de cantar, pero no tienen miedo de pasar 5 y 6 horas en las redes sociales. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Allá en Seattle había una joven. Allá en Seattle. Allá. Decía, no, yo no canto. ¿Y que no canto? Y hermana, mire, participaba con los jóvenes, pero nunca, hermano, del tiempo que yo la conocí, nunca quiso cantar un coro. Se ponía el uniforme. Yo sabía que había algo raro ahí. Pero bueno, nunca quiso cantar un coro. Pero cuando vinieron a ver, la muchacha era una Shakira en las redes sociales. Era, hermana, una grupera. Era una bailadora de punta. Pero la
era tímida. En la iglesia no podía levantar las manos. En la iglesia, hermano, gloria al Señor, no podía predicar ni 5 minutos. Pero en las redes sociales, ahí los hijos se suelven, hermano, con una libertad. Que Jehová reprenda al diablo. Nuestros hijos son para adorar a Dios. Nuestros hijos son para alabarle y bendecir el nombre de Cristo. Miren, nuestros hijos aquí, hermano. Gloria, es que eso es mi hijo es tímido. Búsquenlo en las redes sociales. Es que mi hija es tímida. Búsquenlo en las redes sociales. Mire, es una modelo. Es una joven modelando, hermano. No tiene vergüenza. Pero para adorar a Dios sí hay vergüenza. La Biblia dice que el que se avergüenza aquí, Dios se avergonzará en aquel día de ellos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Necesitamos que nuestros hijos sean saetas de Dios. No podemos estar criando, hermano, nuestros hijos para que les sirvan al enemigo. No, hermano. Pero para eso usted tiene que ser valiente. Un valiente pelea por sus hijos. Un valiente dice, hijo, vamos a ayunar. Vamos a orar. Las cadenas se van a romper. Los yugos se van a podrir. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice, gloria al Señor, en el versículo 18. Gloria al Señor. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó, ¿cuántas veces? 3 veces. Y se detuvo. El peligro es en una búsqueda de detenerse. ¿Sabe por qué Joás se detuvo? Tal vez hubiera, o hay quizás muchas razones, o muchas teorías. Pero yo pienso que el detenerse era porque Joás se confió. Joás no tuvo fe. Joás, como no era recto en su corazón, no podía obedecer. Cuando no hay rectitud, es difícil obedecer. Cuando no hay una entrega total, es difícil obedecer. La Biblia dice que Joás se detuvo. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que el profeta le dijo, porque te detuviste. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros, hermanos, de estar detenidos? Antes golpeábamos. Porque mira, hermano, la Biblia dice que nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son espirituales. Poderosas en el espíritu. ¿Y sabe cuáles son esas armas? El ayuno, la oración, la palabra, buscar de Dios, vigilar. Esas son las armas del cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Mire qué armas más poderosas las que tenemos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es espiritual. Pero en la vida de Joás, gloria al Señor, dice que se detuvo y dejó de golpear. Muchas veces decimos, no, es que ya hice un ayuno, dejo de golpear. Cuando usted ayuna, usted está golpeando al pecado. Cuando usted ora, está golpeando al pecado. Está golpeando esta carne. Porque el primer golpeado es el que ayuna. El primer golpeado es el que ora. Por eso Pablo dijo, gloria al Señor, que este cuerpo hay que golpearlo. Hay que disciplinarlo, hermano. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y la Biblia dice, gloria al Señor, que Joás se detuvo.
y solamente tiró 3 veces. Gloria, y se detuvo. ¿Por qué hay tantos cristianos detenidos hoy en día, hermano? Aleluya. Dejaron de ayunar. Por eso se han enfriado, están tibios, están fríos. Gloria al Señor. Dejaron de golpear como antes golpeaban. Amén. Aleluya. Porque quizás los años, los problemas, las dificultades, las enfermedades lo han debilitado y han dejado de golpear. Cuando nosotros dejamos de golpear en el ayuno y la oración, lo que vamos a ver son derrotas. Aleluya. Pero mientras la iglesia se mantenga golpeando, campañas de ayuno, campañas de oración, campañas de vigilia, campañas de retiro, eso se llama golpear. Si usted deja de golpear, aquí no es que usted golpee a la hermana que lo agarre a trompones, hermano. Aleluya. A ver, porque sí, hay cristianos que les gusta golpear, hay mujeres que les gusta golpear a los hombres. Amén. Santo. Hay mujeres, gloria al Señor, que les gusta golpear. Yo digo que el hombre que se deja golpear necesita arrepentirse. Y el hombre que golpea a una mujer también. Amén. Amén. Hermano, nosotros no podemos estarlo golpeando. La Biblia dice que la mujer tiene que respetar a su esposo. Y el esposo tiene que respetar a su esposa también. ¿Cuántos dicen amén? Dice que Eliseo, Joás dejó de golpear. Y mire lo que pasó. Dice que se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, se enojó el profeta y estaba a punto de morirse, hermano. Pero no se murió, pero no estaba enojado. Yo creo que se reconcilió. Aleluya. Porque estaba a punto de morirse. Pero dice que se enojó contra él y le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora, solo 3 veces derrotarás a Siria. El problema que hay, hermano, es cuando nos cansamos. 3 veces se cansó. Con 3 veces y se cansó Joás. Con un culto y nosotros nos cansamos. Aleluya. Venimos al culto de los caballeros, pero ya de las damas ya no venimos. Nos cansamos con un culto. Aleluya. Con el culto de domingo es suficiente. Mañana la enseñanza nos cansamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos cansamos. La Biblia dice que 3 veces, el profeta le dijo, si hubiera golpeado 5 veces o 6 veces, la victoria hubiera sido tuya. No se detenga, amada iglesia. Necesitamos seguir golpeando, porque esto es hasta que Cristo venga. No podemos dejar de golpear, porque hay un enemigo que quiere destruir. No podemos dejar de golpear, porque hay un enemigo que se quiere meter a la casa, se quiere meter al matrimonio, se quiere meter a los hijos, se quiere meter a la iglesia. Hay que golpear. Una hermana me contaba el día de ayer que tuvo un sueño y dice que miró a una persona, no me acuerdo muy bien el sueño, que venía para la iglesia, que venía a atacar la iglesia, pero esa persona traía una carreta y en la carreta traía 6 muchachos. Y decía que atacar a la iglesia venía. Y dice que esta hermana se ponía junto con otra, creo, en la puerta y no los dejaba de entrar. Y dice que le decía al hombre: vengo a atacar a los niños de esta iglesia. ¿Verdad que sí puede decir? Y decía: vengo a atacar a los niños, a los jóvenes de esta iglesia. Y traía 6 dentro de la carreta. Y dice que cuando ella vio a aquellos niños, estaban llenos de lepra.
Que Jehová reprenda al diablo. Aleluya. ¿Usted cree que nuestros hijos no están bajo ataque, hermano? Aunque usted y yo ayunemos y oremos y ellos están bajo ataque, hay un diablo atacando a nuestros hijos, que Jehová los reprenda, queriendo destruir ese ministerio. Y dice que la hermana peleaba con aquella persona y le decía: voy a destruirlos, voy a atacar a los niños de la iglesia. Y le decía, lo reprendía, le decía: aquí usted no va a entrar. Es que aquí no va a entrar el diablo. Aleluya. Aquí no va a entrar la idolatría, ni la mundanalidad, ni el pecado. Y si le entrara, en el nombre de Jesús, tiene que irse. Mira el peligro que hay. Y dice que ella peleaba contra aquel hombre. Y las criaturas que traía dentro de esa carreta venían llenas de lepra y de llagas. Así quiere el enemigo que usted y yo estemos en la iglesia. En la iglesia, pero con lepra. En la iglesia, pero en pecado. En la iglesia, pero torcidos y desobedientes. En la iglesia, pero en rebeldía. Aleluya. Mire, a ver a dónde, en qué iglesia sacó esas 6 criaturas, ese demonio, y le llenó de lepra. Yo me acuerdo cuando predicó el hermano Enrique, dijo que en México habían ¿cuántas personas con lepra? Ya 80, ya son más, creo. Son más de 80 personas con lepra, algo que no se veía eso. Y dice que esta persona le dijo a la hermana: el coronavirus no es nada con esto que yo traigo, con lo que yo voy a atacar. Y nuestros hijos descuidados, y nuestros hijos sin ayuno, nuestros hijos sin búsqueda. El vino, dice, eso fue cuando Daisy ese sueño. Hace como 20 días. Oiga, el diablo echando en la carreta a esas criaturas. Tal vez no son criaturas que de otra iglesia, pueden ser demonios. Aleluya. Amén. Pueden hacer demonios también. Gloria al Señor. La iglesia está bajo ataque. Gloria al Señor. Por eso no podemos dejar de golpear. ¿Cuánto tiempo tenemos en una búsqueda, hermano? 5 años, 2 años, 3 años, 15 años. Siga golpeando por la petición que tiene. Siga golpeando por esa oración que usted tiene, por esa petición. Un día ese hijo se va a convertir. Un día ese esposo se va a convertir. Un día esa esposa se va a convertir. Un día esa familia se va a convertir. Pero siga golpeando. Póngase de pie. Siga golpeando. ¿Cuánto tiempo tiene de no golpear? ¿Cuánto tiempo tenemos, gloria al Señor, que ya no ayunábamos como ayunábamos antes? Que ya no oramos como orábamos antes. Que ya no decíamos, hermano, el Espíritu Santo como antes. ¿Saben por qué? Porque dejamos de golpear. 3 veces golpeó Joás y se cansó. 3 veces golpeó Joás y dijo: es suficiente. 3 veces no más. Hermano, cuando no hay un corazón rendido a Dios, Joás quería obtener la victoria, pero con un corazón no convertido. Joás quería que el hogar se convirtiera, que el hogar, la esposa se convirtiera, sus hijos se convirtieran, pero él estaba torcido, él estaba mal. Para que usted y yo tengamos victoria, los primeros que tenemos que estar bien somos nosotros. Amén. Pero ¿cómo nosotros pretendemos, hermano, que haya victoria en el hogar cuando no hay un interés de servir a Dios? ¿Cómo nosotros pretendemos ver a nuestros hijos aquí en la iglesia cuando ellos nos ven a nosotros viviendo una vida conformista?
viviendo una vida sin búsqueda, viviendo una vida materialista. Saeta de salvación. Le dijo, la primer saeta fue dirigida a Siria, pero sobre la mano de Joás iba la mano del profeta. O sea que esa flecha, esa saeta llevaba dirección. Aleluya. Cuando nosotros caminamos bajo la voluntad de Dios, vamos a tener dirección. Es tiempo de buscar la dirección de Dios. Es tiempo para que usted y yo tengamos la victoria. Hermano, necesitamos, gloria al Señor, que los primeros con dirección sean los padres. Los primeros con dirección sean las madres. Porque queremos que nuestros hijos tengan dirección, pero nosotros todos chuecos. Aleluya. Nosotros todo mal. Pero queremos que nuestros hijos vengan a la iglesia. No, vamos a arreglarnos nosotros primero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a arreglarlo nosotros primero, para que nuestros hijos sean una saeta de salvación. Oramos en esta hora. Padre, te damos gracias.